Hola amigos, bienvenidos. En el test de hoy veremos cuánto sabes de psicología y psiquiatría. ¿Estás listo? Recuerda, solo tendrás 5 segundos para responder. ¡Buena suerte! Pregunta número 1. La psicología es el estudio de ¿qué cosa? La biología del cerebro, el bienestar emocional, la salud mental o la mente y el comportamiento. La mente y el comportamiento. Pregunta número 2. ¿Quién es conocido como el padre del condicionamiento clásico? ¿Iván Pavlov, Jean-Paul Sartre, Jean Piaget o Sigmund Freud? Iván Pavlov. Pregunta número 3. ¿Cómo se llama el miedo a los espacios abiertos? ¿Aracnofobia, acrofobia, necrofobia o agorafobia? Agorafobia. Pregunta número 4. ¿En qué campo de la psicología se hizo famoso Sigmund Freud? ¿Psicología cognitiva, psicología infantil, psicología social o psicoanálisis? En el psicoanálisis. Pregunta número 5. ¿Qué emoción se ha relacionado con mayores niveles de inflamación y enfermedad coronaria? ¿Pereza, codicia, ira o envidia? La ira. Pregunta número 6. ¿Cuál de estas no es una etapa del método científico? Investigación, replicar resultados, análisis o elaborar hipótesis. Replicar resultados. Pregunta número 7. ¿Qué tipo de modificación del comportamiento se basa en las consecuencias? Inundación, condicionamiento operante, terapia de aversión o condicionamiento clásico. El condicionamiento operante. Pregunta número 8. ¿Cómo se denomina este examen? ¿Rorschach o Piaget? Rorschach. Pregunta número 9. Según algunas mediciones, ¿qué proporción de adultos mayores dicen sentirse solos? ¿1 de cada 10, un cuarto, un tercio o la mitad? Un tercio. Pregunta número 10. ¿Qué rama de la psicología sostiene que el todo es diferente a la suma de sus partes? ¿Psicología de la Gestalt, psicología cognitiva, psicología humanística o psicoanálisis? La psicología de la Gestalt. Pregunta número 11.
¿Quién fue la primera mujer en obtener un doctorado en psicología? ¿Virginia Satir, Mary Calkins, Margaret Washburn o Inés Prosser? Margaret Washburn. Pregunta número 12. La idea de que todo el mundo es bueno y altruista por naturaleza es un ejemplo de qué perspectiva psicológica: humanística, biológica, histórica o de conducta. Humanística. Pregunta número 13. ¿Cómo se llamaba el psicólogo que experimentaba con perros? ¿Abraham Maslow, Carl Rogers, Carl Jung o Iván Pavlov? Iván Pavlov. Pregunta número 14. ¿Qué nombre recibe el estímulo que resulta desagradable para quien lo recibe? ¿Estímulo nervioso, estímulo sensitivo, estímulo aversivo o estímulo adverso? Estímulo aversivo. Pregunta número 15. ¿Qué trastorno alimentario se caracteriza por periodos de atracones seguido de intentos inapropiados de compensarlos, incluido el vómito inducido? ¿Anorexia nerviosa, depresión, esquizofrenia o bulimia nerviosa? La bulimia nerviosa. ¡Hey! Recuerda suscribirte y darle a la campanita para seguir viendo todos mis videos. Pregunta número 16. ¿Cómo se llama también al desorden maníaco-depresivo? ¿Trastorno bipolar, personalidad fronteriza, trastorno por estrés postraumático o personalidad múltiple? Trastorno bipolar. Pregunta número 17. ¿Qué nombre recibe la incapacidad para recordar eventos durante un periodo de tiempo? ¿Liturgia, catalepsia, amnesia o acumulación? Amnesia. Pregunta número 18. ¿Quién es el fundador del psicoanálisis infantil? ¿Anna Freud, Otto Rango, Joseph Breuer o Philip Zimbardo? Anna Freud. Pregunta número 19. ¿Cuál de estas no forma parte de alguna de las 6 emociones básicas? ¿Alegría, pereza, ira o tristeza? La pereza. Pregunta número 20. Los adultos mayores fueron menos propensos que las personas más jóvenes a reportar síntomas de ansiedad durante la pandemia de COVID-19. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pregunta número 21. ¿Qué nombre recibe el síndrome por el que un rehén desarrolla afecto por su captor?
síndrome de Peter Pan, síndrome de Ubris, síndrome de Turner o síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo. Pregunta número 22. ¿Qué significa la sigla TEPT? ¿Trastorno de la conducta o trastorno por estrés postraumático? Trastorno por estrés postraumático. Pregunta número 23. ¿Qué nombre recibe el aprendizaje que se lleva a cabo por medio de la observación? ¿Aprendizaje inconsciente, aprendizaje involuntario, aprendizaje colectivo o aprendizaje vicario? Aprendizaje vicario. Pregunta número 24. ¿Cuál de estas no es una de las etapas de desarrollo psicosexual de Freud? ¿Latente, fálico, oral o curioso? Curioso. Pregunta número 25. ¿Cómo se llama el rasgo de la personalidad caracterizado por inestabilidad e inseguridad emocional, así como un estado continuo de preocupación y tensión con tendencia a la culpabilidad? ¿Psicopatía, empatía, neuroticismo o narcisismo? Neuroticismo. Pregunta número 26. ¿Qué psicólogo desarrolló el concepto de inconsciente colectivo? ¿Karen Horney, Carl Jung, Paul Ekman o Anna Freud? Carl Jung. Pregunta número 27. ¿Qué sustancia es conocida como la hormona del estrés? ¿Cortisol, prolactina, oxitocina o serotonina? El cortisol. Pregunta número 28. ¿Cómo se llama el trastorno mental en el que uno está sujeto a pensamientos y acciones repetitivos? ¿Trastorno de oposición desafiante, trastorno de la conducta, trastorno bipolar o trastorno obsesivo-compulsivo? Trastorno obsesivo-compulsivo. Pregunta número 29. ¿Cómo se llama la técnica que ayuda al cerebro a recordar información importante? ¿Reconstructiva o mnemotécnica? Mnemotécnica. Pregunta número 30. ¿Qué término introdujo James Braid para un estado psicológico que antes se pensaba que estaba inducido por el magnetismo animal? ¿Hipnosis, catatonia, amnesia o ansiedad? Hipnosis. Pregunta número 31. ¿Qué nombre tiene el proceso por el cual una determinada dosis de droga va produciendo un efecto progresivamente menor a medida que se va repitiendo su administración? ¿Sobredosis, automedicación, tolerancia o bulimia?
Tolerancia. Pregunta número 32. Según estudios, los hombres que tuvieron cuál de estos factores en su infancia tienden a tener menos estrés como adultos. Una mascota, una madre que se quedó en casa, un hermano mayor o una buena relación con su padre. Una buena relación con su padre. Pregunta número 33. ¿Qué nombre tiene el suceso que se siente como si ya hubiese sido vivido? Paramnesia, déjà vu, inconsciente o subconsciente. Déjà vu. Pregunta número 34. ¿Qué nombre tiene el libro que contiene los criterios de diagnóstico y la descripción general de todos los trastornos psicológicos documentados? ¿Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales? ¿O resumen y criterios de los trastornos mentales actuales? Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Pregunta número 35. ¿Qué sustancia es conocida como la hormona de la felicidad? ¿Insulina, serotonina, TSH o epinefrina? La serotonina. Pregunta número 36. ¿Qué trastorno tiene como característica el abandono extremo del autocuidado, la acumulación de basuras y objetos inservibles y un marcado aislamiento social? ¿El síndrome de Diógenes, el síndrome de Tourette, el síndrome de Raynaud o el síndrome de Cushing? El síndrome de Diógenes. Pregunta número 37. ¿Qué nombre recibe el fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio se percibe erróneamente como una forma reconocible? ¿Disonancia cognitiva, alucinaciones, brainstorming o pareidolia? Pareidolia. Pregunta número 38. Según Freud, ¿qué fuerza interior contiene la libido? ¿El yo, el ello, el superyo o ninguna de estas? El ello. Pregunta número 39. ¿Cómo se llama la capacidad que tiene una persona para percibir los pensamientos y las emociones de los demás? ¿Antipatía, psicosis, aneurisma o empatía? Empatía. Pregunta número 40. ¿Qué nombre recibe el temor a los animales? ¿Mutismo, claustrofobia, amasofobia o zoofobia? Zoofobia. Pregunta número 41. ¿Qué enfermedad se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos de apostar? ¿Sesgo de confirmación, trastorno de oposición desafiante, ludopatía o hidropatía?
La ludopatía. Pregunta número 42. ¿Qué nombre recibe la necesidad de aprobación social y aceptación con la creencia de que ésta se puede obtener por medio de conductas culturalmente apropiadas y aceptables? ¿Demanda estética, superioridad social, bibliofagia o deseabilidad social? Deseabilidad social. Pregunta número 43. ¿Qué nombre recibe la habilidad de una persona capaz de explorar el entorno y los objetos por medio del tacto y el movimiento? ¿Inteligencia pragmática, inteligencia emocional, inteligencia kinestésica o inteligencia fáctica? Inteligencia kinestésica. Pregunta número 44. ¿En qué hemisferio cerebral se procesa el pensamiento lógico? ¿Izquierdo o derecho? En el izquierdo. Pregunta número 45. Según estudios, se ha sugerido que esto es tan importante para la buena salud como la dieta y el ejercicio. Autoestima, vida social, evitar el humo de segunda mano o evitar ver la TV. La vida social. Pregunta número 46. ¿Qué animales se utilizaron principalmente en las cajas de Skinner en sus experimentos de condicionamiento operante? ¿Tortugas, ratas, conejos o perros? Ratas. Pregunta número 47. ¿Qué nombre tiene el síndrome caracterizado por un fuerte malestar emocional que vive en las personas que han tenido que dejar atrás el mundo que conocían en situaciones extremas? ¿Altrofagia, síndrome de Usher, síndrome de la mano alienígena o síndrome de Ulises? El síndrome de Ulises. Pregunta número 48. ¿Qué nombre le dio Eugene Bleuler al grupo de enfermedades mentales que tienen en común síntomas como alucinaciones, trastornos del pensamiento y retraimiento de la realidad? ¿Esquizofrenia, trastorno bipolar, neurosis o autismo? Esquizofrenia. Pregunta número 49. Cuando estamos estresados, ¿la serotonina aumenta o disminuye? Disminuye. Pregunta número 50. ¿Qué nombre recibe el hábito de comerse las uñas? ¿Fagofobia, onicofagia, dislexia o antropofagia? Onicofagia. Pregunta número 51. ¿A qué psicólogo se lo conoce como el padre de la psicología científica por haber desarrollado el primer laboratorio experimental en esa área? ¿Wilhelm Wundt, Sigmund Freud, William James o Jean Piaget?
A Wilhelm Wundt. Pregunta número 52. ¿Qué nombre recibe la fobia en los huecos en la piel u otros objetos? ¿Crometofobia, tripofobia, ergofobia o turofobia? Tripofobia. Pregunta número 53. ¿Cuál es el nombre del trastorno que lleva a su afectado a arrancarse el propio cabello o los vellos de distintas zonas del cuerpo? ¿Altrofagia, tricotilomanía, dermatilomanía o erotomanía? Tricotilomanía. Pregunta número 54. ¿Qué trastorno del sistema nervioso central afecta el movimiento y suele ocasionar temblores? ¿Parkinson, esquizofrenia, disfunción o trastornos de personalidad? El Parkinson. Pregunta número 55. ¿Cuál es el nombre del sesgo por el cual las personas con baja habilidad en una tarea sobreestiman su habilidad para llevarla adelante? Efecto de Dunning-Kruger, síndrome de burnout, síndrome del impostor o efecto placebo. El efecto de Dunning-Kruger. Pregunta número 56. En la jerarquía de las necesidades de Maslow, ¿qué necesidades se consideran las más primarias? ¿Fisiológicas, sociales, de autorrealización o de estima? Las fisiológicas. Pregunta número 57. ¿Qué nombre recibe la adicción a broncearse? ¿Tanorexia, tanatofobia, acufagia o brontofobia? Tanorexia. Pregunta número 58. ¿Cuál de estos síndromes se caracteriza por múltiples tics motores y vocales? ¿Síndrome de Cotard, síndrome de Capgras, síndrome de Tourette o síndrome de Proteus? El síndrome de Tourette. Pregunta número 59. ¿Qué movimiento en psicología rechazó el conductismo y el psicoanálisis por ser deterministas y abogó por tratar a la persona como un individuo libre capaz de dirigir su propio comportamiento? El movimiento del libre albedrío, la psicología viva, el análisis transaccional o la psicología humanista. La psicología humanista. Pregunta bonus. Finalmente, la última pregunta. ¿Qué nombre recibe el temor a las arañas? ¿Triskaidekafobia, aracnofobia, síndrome de Fregoli o erotomanía? Vamos, si conoces la respuesta, escríbela debajo en los comentarios. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó Hipoclips, no olvides darme un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos.